En un rincón tranquilo de la ciudad, donde el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros solían ser la banda sonora de la vida cotidiana, vivía doña Clara, una anciana de 80 años con una vitalidad que desafiaba su edad. Su fiel compañero, Rufus, un perro mestizo de ojos brillantes, era su único lazo con el mundo exterior. Sin embargo, todo cambió cuando la nueva junta de vecinos decidió imponer una draconiana normativa. La prohibición de mascotas en el vecindario. La justificación de la junta era ridícula. Por el embellecimiento del barrio, pero en la práctica, esta absurda medida se convirtió en un verdugo silencioso. Doña Clara, ya frágil por la soledad, se encontró de repente atrapada en un hogar que ya no le ofrecía consuelo. Rufus, con su cola siempre moviéndose al ver a su dueña, fue desterrado, dejando atrás un vacío que la normativa jamás podría llenar. Los días se volvieron largos y oscuros. Sin el amor incondicional de su perro, doña Clara comenzó a perder su chispa. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes. Pero no por su salud física, era la tristeza y el aislamiento lo que la consumía. Los vecinos, que alguna vez compartieron risas y charlas, ahora se convertían en sombras que pasaban de largo, temerosos de ser arrastrados por la absurda política de la Junta. La historia de doña Clara no es solo una tragedia individual, sino un eco de una sociedad que ha decidido priorizar la estética sobre la humanidad. En su lucha contra un reglamento insensato, se revela una verdad inquietante. La soledad es un veneno que, en la oscuridad de un hogar vacío, puede llevar a la muerte. La soledad de los ancianos y la prohibición de mascotas. En un tranquilo vecindario de Madrid, donde los edificios se alineaban como soldados en formación, vivía don Manuel, un anciano de 90 años que había pasado la mayor parte de su vida en aquel lugar. Desde la ventana de su pequeño apartamento, podía observar el vaivén de la vida, pero en su interior, el silencio era ensordecedor. La soledad, esa compañera silenciosa, lo había abrazado con fuerza tras la reciente prohibición de tener mascotas en el edificio. El Consejo de Administración, en un intento por mantener la estética del lugar, había decidido que los gatos y perros eran una distracción visual. No importaba que para muchos ancianos, como don Manuel, un perro no fuera solo un animal, sino un compañero fiel, un motivo para levantarse cada mañana. La absurdidad de la medida era palpable. Mientras los jóvenes del barrio organizaban fiestas ruidosas y el tráfico se hacía un caos, se sentenciaba a los ancianos a un aislamiento extremo solo porque un perro podía arruinar la hermosa vista del pasillo. Don Manuel, quien había adoptado a un pequeño perro llamado Rocco tras la muerte de su esposa, sintió cómo la tristeza se apoderaba de él. Rocco no solo era su mascota, era su único amigo, la chispa de alegría en sus días grises. Sin embargo, la severidad de la norma lo llevó a tomar la dolorosa decisión de entregarlo a un refugio. La sensación de pérdida fue devastadora. A partir de ese momento, la vida de don Manuel se convirtió en una rutina sombría, en la que el sofá y la televisión se convirtieron en sus únicos aliados. La soledad lo envolvió como un manto pesado. Sus vecinos, atrapados en sus propias vidas, rara vez cruzaban una palabra con él. La falta de interacciones, sumada a la ausencia de su querido Rocco, condujo a una depresión profunda. Los días se sucedían, y cada vez que el sol se ocultaba, don Manuel se sentía un poco más perdido, hasta que un día, el silencio fue más fuerte que él. Sin compañía, sin amor, dejó este mundo sin que nadie se diera cuenta. La tragedia de don Manuel no fue solo su muerte. Fue el reflejo de una comunidad que sacrificaba el bienestar emocional de sus habitantes en nombre de una estética vacía. La prohibición de mascotas, en su iniquidad, se convirtió en un símbolo de la indiferencia de una gestión que priorizaba la apariencia sobre la humanidad. En un barrio donde el verdadero valor debería estar en las conexiones humanas y el apoyo mutuo, la soledad se había erigido como la reina, dejando a muchos, como don Manuel, a merced de su trono frío y solitario. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las flores marchitas y la monotonía de los muros grises reinaban, se encontraba doña Clara, la última guardiana de un jardín vibrante que había cultivado con amor durante décadas. Sin embargo, la nueva normativa del Consejo, obsesionado con la uniformidad estética, le prohibió tener su querido huerto. La noticia le cayó como un balde de agua fría. Su pequeño oasis de colores fue reemplazado por un desolador paisaje de cemento. A medida que sus tomates y girasoles fueron arrancados de raíz, algo dentro de Clara también se marchitó. La soledad comenzó a invadir su hogar. El eco de sus propias risas fue sustituido por el silencio ensordecedor. Sus vecinos, atrapados en la misma trampa burocrática, la ignoraron, temerosos de ser los próximos en sufrir la tiranía de las reglas absurdas.
La tristeza de Clara se transformó en desesperación, y un día, sin más fuerzas para luchar, se desvaneció como las flores que le habían dado vida. Su partida pasó desapercibida, un triste recordatorio de que, en la búsqueda de una estética vacía, se había sacrificado la esencia misma de la comunidad, la calidez de las relaciones humanas. En la fría uniformidad del barrio, la verdadera belleza se había perdido para siempre. Doña Clara y su compañero peludo. Doña Clara, una mujer de 80 años con un espíritu indomable, había vivido en el mismo apartamento de la calle Granados desde que se casó hace más de medio siglo. Su vida había estado llena de risas y recuerdos, pero la soledad se había instalado en su corazón desde que su esposo falleció. Para sobrellevar la tristeza, Clara había encontrado consuelo en su compañero peludo, un pequeño perro llamado Pipo, que la acompañaba en sus paseos matutinos y le ofrecía compañía durante las largas tardes. Sin embargo, su felicidad se desmoronó cuando la comunidad decidió implementar una prohibición draconiana. Estaba prohibido tener mascotas en el vecindario. El argumento detrás de esta medida era una supuesta búsqueda de armonía estética. Los líderes del vecindario, con sus chaquetas de lino y actitudes de superioridad, argumentaban que los perros eran una fuente de suciedad y desorden. Clara observaba con incredulidad cómo la falta de empatía de sus vecinos se disfrazaba de preocupación por la imagen del barrio. Los días pasaron y la tristeza se apoderó de ella cuando, finalmente, recibió la notificación del desalojo. Pipo, su fiel amigo, sería una violación de las normas de convivencia. La absurda prohibición no solo afectó a Clara. Otros ancianos del vecindario también se vieron obligados a desprenderse de sus mascotas, lo que generó un ambiente de tristeza y desesperación. Sin los perros que les ofrecían amor incondicional y compañía, muchos se sumieron en una profunda depresión. La soledad se volvió palpable, y las risas que solían resonar en los pasillos se convirtieron en ecos lejanos. Con el tiempo, la salud de Clara comenzó a deteriorarse. Sin la energía que Pipo le proporcionaba, su vitalidad se desvaneció. El día en que tuvo que separarse de su amado perro, el corazón de Clara se partió en 1000 pedazos. La vida, que ya era un reto, se tornó insostenible. La absurda medida, destinada a embellecer el vecindario, había creado un desierto emocional para sus residentes más vulnerables. En su soledad, Clara se sintió invisible, como una sombra que vagaba por los pasillos vacíos de un hogar que, una vez, había sido lleno de vida. La prohibición de mascotas no solo había despojado a los ancianos de sus compañeros, había robado su razón de vivir. En un barrio donde la estética prevalece sobre la empatía, las vidas de Doña Clara y Don Manuel se desvanecen silenciosamente. Ambos, atrapados por un reglamento insensato que prohíbe la tenencia de mascotas, ven cómo sus días se tiñen de gris. Doña Clara, que encontró un rayo de luz en la compañía de su perro Pipo, ahora vaga por su hogar, rodeada de recuerdos y un vacío que resuena en cada rincón. La risa que solía llenar su sala ha sido reemplazada por un eco de soledad, y su corazón, antes vibrante, se apaga lentamente. Por su parte, Don Manuel, quien durante años encontró en su perro Rocco un refugio frente al abandono, ahora enfrenta la cruda realidad de la desolación. Sin un amigo fiel a su lado, las sombras de la tristeza lo envuelven, y su espíritu se quiebra como un cristal frágil. Ambos son víctimas de una política que, en nombre de la belleza, ignora el sufrimiento humano. Este absurdo reglamento no solo despoja a los ancianos de su compañía, sino que también revela una sociedad que ha olvidado el valor de la conexión humana. En su afán por embellecer el entorno, se despoja a los más vulnerables de lo que realmente embellece la vida. El amor y la compañía. La verdadera tragedia no radica en la soledad física, sino en la indiferencia que permite que estas historias se repitan, mientras la comunidad se sumerge en un silencio ensordecedor. Prohibición de mascotas en el vecindario. La política absurda de prohibir mascotas en el vecindario se convirtió en el tema de conversación más candente entre los residentes de la calle Granados. Doña Clara, con su compañero peludo, un travieso perro llamado Coco, se encontraba en el epicentro de la controversia. La comunidad, un lugar que había florecido con risas y anécdotas compartidas, ahora se sentía como un campo de batalla entre la burocracia insensible y las emociones humanas más profundas. Los líderes del vecindario, en su afán por imponer un orden estético y un ambiente más saludable, decidieron que las mascotas eran un estorbo. Las mascotas generan ruido, suciedad y conflictos entre vecinos, argumentaron. Sin embargo, Doña Clara solo veía la soledad que se cernía sobre ella como una sombra ominosa. A los 80 años, su mundo se había reducido a su hogar, y Coco era su único confidente, su amigo leal que le hacía compañía en las largas horas de soledad.
La prohibición fue como un golpe directo a su corazón. Se sentía como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. La absurdidad de la regla se hizo evidente cuando los vecinos comenzaron a hablar de la tristeza que se apoderaba de sus vidas. Muchos ancianos, que habían encontrado en sus mascotas un motivo para levantarse cada mañana, se sumieron en la depresión. El parque, que antes era un punto de encuentro vibrante, ahora parecía desolado, con sus bancos vacíos y risas ahogadas. Los ancianos caminaban con la cabeza baja, sin el brillo de la esperanza que les brindaban sus compañeros animales. A medida que pasaban los meses, las consecuencias de esta política insensata se volvieron más evidentes. Doña Clara escuchó de vecinos que habían sido ingresados en hospitales, no solo por problemas físicos, sino por el desgano que trae consigo el aislamiento emocional. La vida, que antes era una serie de pequeños placeres y anécdotas compartidas, se transformó en una rutina monótona y oscura. La risa se apagó, y el eco del silencio se convirtió en un constante recordatorio de lo que habían perdido. Con cada día que pasaba, el vecindario se convertía en un lugar inhóspito, donde la burocracia se imponía sobre el bienestar de sus residentes. Doña Clara, con su espíritu indomable, decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Así que, en una fría mañana de invierno, salió a la plaza con una pancarta que decía: «Las mascotas son amor. Prohibirlas es prohibir la vida». La valentía de Doña Clara resonó en el corazón de muchos, comenzando un movimiento que desafiaba la absurdidad de la norma. En un mundo donde la política parece despojar a las personas de su humanidad, la lucha de Doña Clara se convirtió en un faro de esperanza. Su historia refleja la necesidad de cuestionar las decisiones que nos afectan, recordándonos que, en ocasiones, el verdadero progreso se mide no por la estética, sino por la calidad de vida de nuestros vecinos. En un rincón olvidado de Madrid, Doña Clara y don Manuel se encontraron atrapados en un laberinto de soledad tras la cruel imposición de una normativa que prohibía la tenencia de mascotas. Sus días, antes llenos de risas y ladridos, se convirtieron en una sucesión de horas vacías, donde el eco de la ausencia resonaba más fuerte que cualquier murmullo de la comunidad. El caprichoso deseo de embellecer el barrio había despojado a estos ancianos de sus compañeros leales, condenándolos a un aislamiento que se tornó en depresión. La absurda regla no solo eliminó la alegría de sus vidas, sino que también desnudó la falta de empatía de una sociedad que prioriza lo estético sobre el bienestar emocional. Así, mientras Doña Clara recordaba la calidez de Pipo junto a ella y don Manuel anhelaba las travesuras de Rocco, la indiferencia vecinal se hacía más palpable. El verdadero costo de esta política no se mide en estética, sino en corazones marchitos, en lágrimas no derramadas y en vidas que, silenciosamente, se desvanecen. En un mundo que parece olvidar la importancia de la conexión humana, la historia de estos ancianos nos recuerda que, a veces, lo que se sacrifica en nombre de la belleza es, irónicamente, la verdadera esencia de la vida. Aislamiento y depresión en la tercera edad. La política de prohibir mascotas en el vecindario había desatado una tormenta de emociones entre los residentes de la calle Granados. Doña Clara, una anciana de 78 años, se encontraba en el epicentro de este descontento. Su compañero peludo, un travieso perro llamado Pipo, era más que una simple mascota. Era su mejor amigo, su confidente y, sobre todo, su razón para levantarse cada mañana. Sin embargo, la nueva normativa del vecindario no solo amenazaba su vínculo con Pipo, sino que también traía consigo un oscuro preludio de soledad y desesperanza. La prohibición de mascotas había sido impulsada por un grupo de vecinos que afirmaban que los animales creaban desorden y ruidos molestos. Se reunieron en la plaza y, con una ferviente pasión, decidieron que el vecindario debía ser un lugar perfecto. Pero, ¿qué era la perfección sin la calidez de un ladrido, sin la mirada incondicional de un animal que busca cariño? Doña Clara se sintió como un prisionera en su propio hogar, con su corazón cargado de tristeza al imaginar un mundo sin Pipo, que siempre la había acompañado en sus días más oscuros. Las semanas pasaron y la presión de deshacerse de Pipo comenzó a pesar en el alma de Doña Clara. Cada vez que escuchaba a sus vecinos hablar de la necesidad de un vecindario más ordenado, una punzada de angustia se apoderaba de ella. El aislamiento que experimentaba era palpable. Aunque vivía rodeada de personas, la falta de su querido compañero la sumió en una profunda tristeza. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, no por dolencias físicas, sino por un estado emocional que se deterioraba cada día. La risa se convirtió en un eco lejano, y el brillo en sus ojos, apagado. Los días sin Pipo se convirtieron en semanas, y la soledad se transformó en una sombra oscura que la seguía a todas partes. La depresión hizo acto de presencia,
y doña Clara se sintió invisible en un mundo que había decidido que su felicidad no importaba. Las noches se volvieron interminables, plagadas de recuerdos de los momentos compartidos con su mascota. Cada ladrido, cada salto de alegría, ahora eran solo ecos del pasado. Sin el amor incondicional de Pipo, doña Clara se encontró con un vacío que amenazaba con devorarla. Finalmente, el impacto emocional de esta absurda política se hizo evidente. No solo se trataba de una mascota, se trataba de la conexión humana, del amor y del cuidado emocional que tanto necesitaba una mujer en la tercera edad. La vida de doña Clara se había visto reducida a una existencia gris, donde la risa se había transformado en llanto y la esperanza en resignación. La prohibición de mascotas, lejos de embellecer el vecindario, había creado un ambiente helado, donde la empatía y la calidez humana se habían esfumado, dejando a muchos, como ella, sumidos en la tristeza y el aislamiento. En un rincón de Madrid, donde las flores colgaban de los balcones y los niños solían jugar en las calles, la vida de doña Clara y don Manuel se transformó en una tragedia silenciosa. El decreto que prohibía las mascotas, bajo el pretexto de preservar la estética del barrio, se convirtió en una cruel ironía. Mientras las flores marchitaban en los jardines, el alma de estos ancianos se desvanecía sin la compañía de sus fieles amigos peludos. Doña Clara, antes llena de risas y amor, ahora caminaba por un hogar vacío, donde el eco de su tristeza resonaba con cada paso. Don Manuel, atrapado en un silencio abrumador, se convirtió en una sombra que nadie notaba. El absurdo de la normativa, que priorizaba la apariencia sobre la conexión humana, reveló una sociedad que había olvidado el verdadero sentido de la comunidad. Así, en un mundo que valora lo superficial, el sufrimiento de estos dos ancianos nos recuerda que la belleza real reside en los lazos que tejemos, en el amor que compartimos, y en la compasión que debemos cultivar. La soledad no es solo una carga personal, es un reflejo de un sistema que ha fracasado en cuidar a sus más vulnerables. Intentos por desafiar la norma. La lucha de doña Clara. Intentos por desafiar la norma. Doña Clara se sentó en su pequeño jardín, un lugar que había sido su refugio durante años. Las flores que ella misma había cultivado eran el único consuelo en sus días solitarios. Sin embargo, con la reciente prohibición de tener mascotas en el vecindario, su mundo se tornaba cada vez más gris. Su amado perro, Rufus, un mestizo juguetón que la había acompañado en sus momentos más oscuros, había sido forzado a salir de su hogar. La tristeza la envolvía como una sombra implacable, y sentía que su vida se desvanecía con cada ladrido que dejaba de escuchar. La decisión del Consejo Vecinal, que consideraba la presencia de mascotas como una amenaza para la estética de la calle Granados, había desatado una serie de reacciones. Para los jóvenes, la normativa era una simple anécdota. Sin embargo, para doña Clara, era una condena a la soledad. Las tardes que antes compartía con Rufus, paseando por el parque y conversando con otros dueños de perros, se habían convertido en horas interminables de silencio y melancolía. La vida social de la anciana se había reducido a escuchar el murmullo de las conversaciones ajenas desde su ventana, mientras el eco de su risa se desvanecía en el aire. Decidida a no dejar que esta absurda norma la aplastara aún más, doña Clara comenzó a movilizarse. Escribió cartas al ayuntamiento y organizó pequeñas reuniones con otros vecinos que también sentían el peso de la injusticia. Es que nuestras vidas valen menos que la apariencia de una calle, clamaba con voz temblorosa. Sin embargo, sus intentos de desafiar la norma fueron recibidos con indiferencia. Las autoridades argumentaban que la prohibición era necesaria para mantener la calidad de vida de los residentes, un concepto que a Clara le parecía tan vacío como la promesa de una primavera sin flores. Con cada día que pasaba, su salud mental se deterioraba. La depresión comenzó a instalarse en su ser, y las visitas al médico se volvieron más frecuentes. En las consultas, el doctor le advertía sobre los riesgos de aislarse. Doña Clara, el amor y el cariño que da una mascota son irreemplazables. No se puede permitir que una decisión arbitraria le quite la alegría de vivir, le decía. Pero las palabras del médico caían en oídos sordos, atrapadas en un laberinto de normativas que no comprendían el valor del afecto. La lucha de doña Clara se convirtió en un grito ahogado en el eco de una comunidad que prefería la uniformidad a la diversidad. La falta de empatía de los líderes del vecindario no solo le había robado a ella su compañero fiel, sino que había sembrado una semilla de desolación en el corazón de muchos ancianos. Así, la prohibición de mascotas, bajo el disfraz de una política de embellecimiento, se transformó en un símbolo de la desconexión y deshumanización que invadía su hogar. Finalmente, doña Clara decidió que no podía permitir que la tristeza la consumiera por completo. Con un grupo de vecinos solidarios, organizó una protesta pacífica,
llevando pancartas que decían: la vida no se mide por la estética, sino por el amor que compartimos. Su valentía encendió una chispa en otros ancianos, quienes se unieron a ella. Aunque la batalla contra la normativa era dura, la lucha por un hogar donde la compañía y el cariño prevalecieran había comenzado. En un rincón de Madrid, donde la belleza de las fachadas era la prioridad absoluta, se encontraba doña Clara, una anciana de alma generosa y corazón solitario. Su vida había girado en torno a su fiel compañero, Pipo, un perro que le había devuelto la sonrisa en los días más grises. Sin embargo, la normativa del vecindario, que prohibía tener mascotas para preservar la estética, se alzó como un muro infranqueable entre su felicidad y la fría realidad. La ausencia de Pipo no solo dejó su hogar vacío, sino que también arrebató el último vestigio de alegría de su vida. Don Manuel, quien había hallado consuelo en la lealtad de Rocco, se vio atrapado en el mismo laberinto de soledad y desesperación. La normativa, concebida como un intento de embellecer el barrio, se reveló como un cruel chiste que costó la vida de dos almas vulnerables. Así, en su búsqueda por un ideal superficial de perfección, la comunidad había olvidado lo que realmente importa: la conexión humana, la compasión y el amor. En la lucha por la fachada, se sacrificaron las historias de vida, convirtiendo un barrio en un desierto emocional. La verdadera tragedia reside en que, en la obsesión por lo hermoso, se ha perdido la esencia más pura de la humanidad, la pérdida de vidas y la falta de cuidado emocional. La vida en la comunidad de San Roberto había tomado un giro sombrío desde que la Junta de Vecinos decidió implementar una polémica normativa que prohibía tener mascotas. Al principio, muchos residentes se mostraron escépticos, creyendo que era una medida temporal. Sin embargo, la realidad se tornó cruel y palpable cuando las primeras cartas de desalojo llegaron a las puertas de aquellos que se negaron a desprenderse de sus fieles compañeros. Doña Clara, una mujer de casi 70 años, se convirtió en una víctima emblemática de esta política absurda. Su perro, Rocco, había sido su única compañía desde que su esposo falleció. Cada mañana, Clara y Rocco paseaban por el parque, donde el bullicio de los niños y las risas de los abuelos le recordaban que aún formaba parte de una comunidad. Sin embargo, la prohibición de tener mascotas la sumió en una profunda tristeza. La ausencia de Rocco dejó un vacío innegable en su vida, y los días se hicieron interminables. En un abrir y cerrar de ojos, la vitalidad que una vez adornó su rostro se desvaneció, reemplazada por una melancolía que se dibujaba en cada arruga de su piel. La falta de cuidado emocional por parte de la comunidad se hizo evidente. Las visitas de sus vecinos se volvieron escasas, y las invitaciones a las reuniones del barrio se convirtieron en ecos lejanos. La normativa había fracturado los lazos que mantenían unida a la comunidad, convirtiendo a los residentes en sombras errantes de lo que solían ser. En su soledad, Clara comenzó a experimentar episodios de depresión que la llevaron a perder interés en su jardín, su otro refugio. Trágicamente, la situación alcanzó su punto culminante cuando, un día de otoño, Clara fue encontrada en su hogar, sin vida. La noticia de su fallecimiento recorrió el vecindario como un susurro en el viento, pero pocos se dieron cuenta del verdadero impacto que la prohibición de mascotas había tenido en su vida. La Junta había creído que estaban embelleciendo el barrio, pero en realidad estaban despojando a muchos de su razón de vivir. La ausencia de cariño y compañía había cobrado una vida, y con ella, la esperanza de que el mundo pudiera ser un lugar cálido y amable. La tragedia de Doña Clara se convirtió en un símbolo de la lucha contra políticas irracionales que, en nombre de la estética, despojaban a las personas de sus derechos más básicos. El derecho a amar y ser amados. Su historia resonó en el corazón de quienes aún quedaban en San Roberto, recordándoles que, a veces, el verdadero embellecimiento de un barrio no se encuentra en la uniformidad, sino en la diversidad de las vidas que lo habitan. En un barrio de Madrid, la vida de Doña Clara y Don Manuel se tornó gris por una absurda normativa que prohibía la tenencia de mascotas. Mientras que el bullicio de la ciudad continuaba, estos ancianos se enfrentaban a la soledad, una sombra que se alargaba con cada día sin la compañía de sus fieles perros. La risa y el amor que Coco y Rocco ofrecían se convirtieron en ecos lejanos, ahogados por la frialdad de una política que priorizaba la estética sobre el bienestar humano. Los vecinos, en su afán por un embellecimiento superficial, ignoraron las lágrimas de Clara y Manuel. La incomprensión de una normativa que despojaba a los ancianos de su única fuente de alegría se transformó en un grito ahogado por la desesperación. La vida sin sus mascotas se convirtió en una existencia vacía, donde la depresión floreció como una mala hierba en el jardín de sus corazones. El barrio, que alguna vez fue un refugio de calidez, ahora se convertía en un escenario de desolación,
donde la ausencia de amor y conexión resonaba más fuerte que cualquier regla impuesta. La verdadera belleza de la vida no se encuentra en la uniformidad, sino en la diversidad de afectos que nos unen, y es hora de que la comunidad recupere lo que realmente importa. La humanidad. La deshumanización en nombre de la estética. Reflexiones sobre la comunidad. La deshumanización en nombre de la estética. En la comunidad de San Roberto, la reciente prohibición de tener mascotas se había convertido en un símbolo palpable de la deshumanización que había invadido cada rincón del vecindario. Doña Clara, una anciana de 82 años, era uno de los rostros más afectados por esta normativa absurda. Durante años, su fiel compañero, un pequeño perro llamado Pipo, había sido su única fuente de compañía y alegría. Sin embargo, ahora, la soledad pesaba sobre ella como una losa. La junta de vecinos, en su afán de mantener una imagen estética y ordenada, había decidido que las mascotas eran un estorbo. Este enfoque, aunque aparentemente justificado por la necesidad de un entorno visualmente atractivo, había ignorado la realidad humana que se escondía detrás de cada puerta. Doña Clara no solo había perdido a su perro, sino que también había perdido el motivo para salir de casa. Las visitas a la plaza, los paseos por el parque, los encuentros con otros dueños de perros que solían ser parte de su rutina, se convirtieron en un recuerdo distante. La deshumanización en nombre de la estética había llevado a una situación alarmante. Los ancianos, que ya se sentían aislados, ahora se enfrentaban a un vacío emocional abrumador. Sin Pipo, doña Clara pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando cómo la vida continuaba en el vecindario, ajena a su dolor. Sus vecinos, antes cercanos, se habían convertido en sombras, temerosos de romper las reglas impuestas por una junta que parecía más preocupada por el orden que por el bienestar de sus residentes. Los rumores comenzaron a surgir cuando la salud de doña Clara se deterioró. La falta de compañía y el constante sentimiento de abandono la llevaron a una profunda depresión. Su situación no fue única. Otros ancianos en San Roberto, que también habían sido despojados de sus mascotas, se encontraron en un ciclo de soledad y tristeza. Algunos incluso murieron en silencio, sin que nadie se diera cuenta de su ausencia hasta que fue demasiado tarde. La normativa, que pretendía embellecer el vecindario, se convirtió en la causa de una serie de tragedias humanas. El absurdo de la prohibición se hacía evidente cuando se contemplaba el impacto emocional que causaba en las personas. Las mascotas, lejos de ser meras decoraciones, eran fuentes de amor y conexión. Sin embargo, en el afán de crear un entorno visualmente perfecto, la comunidad había sacrificado su esencia más humana. La lucha por una imagen pulcra había llevado a la destrucción de la empatía y del lazo social que define a una comunidad. La historia de doña Clara se convirtió en un eco de las voces olvidadas de San Roberto, una llamada a la reflexión sobre lo que realmente significa vivir en comunidad. En lugar de buscar la perfección estética, quizás era hora de priorizar lo que realmente importa: el bienestar emocional de cada uno de sus habitantes. En la búsqueda de un vecindario ideal, habían olvidado que la verdadera belleza reside en la calidez de las relaciones humanas, en la risa compartida y en los abrazos, no en las reglas frías y desalmadas que despojaban a las personas de su humanidad. En un rincón olvidado de Madrid, donde las calles susurraban historias de antaño, se alzaba un edificio pintado de gris monótono, resultado de una normativa absurda que obligaba a todos los residentes a uniformar sus fachadas. Entre ellos, doña Clara, una anciana de mirada sabia y corazón tierno, había hecho de su balcón un jardín de flores vibrantes, un rincón de vida en medio del gris. Pero un día, la administración del barrio decidió que la belleza debía ser homogénea y ordenada, y así, la alegría de doña Clara fue condenada a desaparecer. Despojada de su jardín, la vida de Clara se volvió tan gris como las paredes de su edificio. Las risas y los colores que antes llenaban su hogar fueron reemplazados por el eco del silencio, y su salud comenzó a deteriorarse. La soledad se adueñó de su alma, y con cada día que pasaba, su espíritu se apagaba un poco más. La normativa, presentada como un esfuerzo por embellecer el vecindario, reveló su verdadera cara: una cruel separación de la humanidad y la esencia de la vida. En un intento por controlar la estética, la comunidad perdió su alma, dejando a sus ancianos luchando contra un enemigo implacable. La soledad, que se convirtió en un verdugo silencioso, llevándose consigo la luz de aquellos que una vez amaron y florecieron. Un llamado a la empatía y la revisión de políticas injustas. En el corazón de San Roberto, la reciente prohibición de tener mascotas se había convertido en un eco sordo que resonaba en cada rincón de la comunidad. Para muchos, especialmente para los ancianos como doña Clara, esta medida no era simplemente un capricho estético de los administradores del vecindario.
Era una condena silenciosa a la soledad y la desesperación. Clara, viuda desde hace años y con sus hijos viviendo en ciudades lejanas, encontró en su pequeño perro, Toby, la compañía que tanto necesitaba. Cada mañana, la rutina de pasear por el parque no solo le proporcionaba ejercicio, sino también la oportunidad de socializar con otros vecinos, crear lazos y sentir que formaba parte de algo más grande. Sin embargo, la prohibición de mascotas llegó como un rayo en un cielo despejado. La razón, argumentaron los líderes de la comunidad, era mantener la estética, pero ¿qué estética se puede construir sobre las ruinas de las vidas humanas? La absurdidad de esta medida se hizo evidente cuando doña Clara, con lágrimas en los ojos, fue forzada a desprenderse de Toby. A partir de ese día, su hogar, que antes era un refugio cálido, se transformó en una prisión de silencio. Las visitas de los vecinos se volvieron esporádicas y su risa, que solía resonar en las charlas del parque, se apagó lentamente. El impacto de esta política fue devastador. En cuestión de meses, Clara perdió el brillo en sus ojos. Su salud se deterioró, y su risa, que antes llenaba el aire, se convirtió en un susurro de tristeza. La comunidad, que una vez había sido un lugar vibrante, comenzó a parecerse más a un desierto emocional. Otros ancianos, que también habían sido despojados de sus fieles compañeros, se sumieron en la depresión, aislándose aún más en sus hogares. Algunos, lamentablemente, encontraron en el dolor la única salida posible. Es imperativo que, como comunidad, reflexionemos sobre estas políticas que, en nombre de una estética superficial, despojan a los más vulnerables de su alegría, su compañía y, en última instancia, su vida. Las decisiones que tomamos no deben ser meramente sobre la apariencia externa de nuestro vecindario, sino sobre el bienestar de sus habitantes. La empatía debe ser el hilo conductor que una a todos, recordándonos que detrás de cada regla fría y distante hay historias humanas que claman por ser escuchadas. En lugar de construir muros, deberíamos erigir puentes de comprensión y apoyo, donde cada vecino, sin importar su edad o su estado, se sienta valorado y querido. La verdadera belleza de una comunidad radica en su capacidad para acoger, amar y cuidar a todos sus miembros. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las flores parecían marchitarse bajo el peso de la uniformidad, doña Clara y don Manuel se convirtieron en símbolos de la tristeza impuesta por normas absurdas. La prohibición de tener mascotas se estableció con el fin de mantener la belleza del barrio, pero lo que realmente se perdió fue la calidez humana. Mientras Clara miraba por la ventana, recordando a Coco, su fiel compañero, una soledad abrumadora la envolvía como una niebla densa. Don Manuel, sin Rocco a su lado, se volvió una sombra de sí mismo, su risa y sus historias ahogadas en el silencio. La comunidad, obsesionada con la estética, ignoró el grito ahogado de sus mayores, quienes solo deseaban compañía y amor. Las calles, ahora impecables pero vacías, reflejaban no solo una falta de empatía, sino un desdén por lo que realmente importa. En esta lucha entre lo superficial y lo esencial, el verdadero costo fue el de vidas marchitas en soledad. La verdadera belleza no se encuentra en la apariencia, sino en las conexiones humanas que dan sentido a la existencia. Así, el barrio se convirtió en un paisaje desolado, donde la risa y la amistad fueron sacrificadas en el altar de una estética fría y cruel.